Estamos con el profesor Fernando Barba. Te cuéntanos un poco las actividades. Sí, en este momento me dedico casi exclusivamente acá a la Facultad de Humanidades y soy profesor de 2 materias de Historia Argentina. Entre otras cosas, bueno, soy investigador, director del doctorado. Estuve muchísimos años dentro del Archivo Histórico de la provincia. Me crié ahí 38 años. Entré de pincha, terminé de director. Y es importante porque de ahí muchas de las cosas que yo conozco y que puedo hablar, y de algunas de las que vamos a hablar hoy, más las conozco por mi experiencia en el archivo histórico que por otras cosas, ¿no? Claro, justamente le íbamos a preguntar un poco del transporte en la ciudad de La Plata. Por ejemplo, empezamos con los tranvías. ¿Usted se acuerda Sí. hasta qué época anduvieron los tranvías? Bueno, no me acuerdo exactamente el año, pero fue en la década del 60 que creo que desaparecieron los tranvías. El tranvía, lógicamente, cumplió un ciclo. Cuando se sacaron La Plata hubo muchas críticas y quejas. Es cierto que yo creo que podría haber aguantado unos años más el sistema, pero que a la larga, en la forma que creció la ciudad, con un sistema tan rígido que venía por el medio de las calles, imagínense ustedes ahora, con semejante aparato lento y en el medio de la calle sería prácticamente imposible. Ahora, en el momento que se puso fue un adelanto extraordinario, en el sentido de que en una ciudad que casi no había pavimento. Y esto fue hasta bastante entrado, recién la década del 60 se terminó y del 70 se terminó de pavimentar toda la ciudad de La Plata. Quiero decir con esto que un transporte como el tranvía conectaba y habilitaba diversos barrios que de otra forma en muchos momentos no se podía llegar o era imposible llegar. E incluso el tranvía llegaba a Los Hornos, Ensenada, Berisso. Es decir, que cumplió un papel fundamental en las posibilidades de expansión de la ciudad, de la ocupación de los espacios, porque para ocupar los espacios también se necesitaba los medios posibles para venir a los lugares de trabajo, ¿no? Entonces el tranvía evidentemente cumplió una función, no solamente de transporte como medio de transporte, sino una función social y facilitador de la expansión de los mismos, ¿no? Y acá en La Plata, bueno, yo recuerdo, había 2 compañías, una que se llamaba la Compañía de los Ingleses y la otra de Tetamandi, y se repartían, había partes que coincidían los recorridos, igual que ahora con las líneas de colectivo. En el centro pasan prácticamente todos. En esa época por acá por el centro pasaban todos, y después sí se van desperdigando por las diferentes zonas. Por ejemplo, el tranvía 4 se le conocía con el nombre del Rápido de la Costa porque ya hasta Ensenada, 25 que iba a Berisso, después el 7 que iba a La Loma, bueno, iba a diversos recorridos, otros que cubrían zonas más céntricas, o sea, pero en general era un transporte eficiente, cómodo y barato, y además, bueno, que de una u otra forma uno, asumo haciendo un transbordo, se podía prácticamente ir a todos lados de La Plata de esa época, ¿no? Ya en la década de 60 para acá se empezó a poblar y bueno, se ha ido acelerando y ya rebasó. Y también, ¿no es cierto?, era muy importante para llevar a los obreros al puerto, por ejemplo, en esa época. Bueno, más que los obreros del puerto, los obreros que iban al frigorífico. El 25 era el tranvía del frigorífico, y el barrio del Mondongo, que son además la mayoría son triperos ahí, lógicamente, era el Mondongo porque eran montones de gente que trabajaba en el frigorífico de Berisso. Hacían competencia en cuanto a la velocidad de traslado. Y bueno, pero el tranvía era más barato, y además el tranvía es cierto, después que pasaba de 122 no paraba, porque ahora uno va a Berisso y ve que hay gente que se ha hecho barrios, que se no ve nada. Ya en ese época también estaba la línea de colectivos, obviamente, ¿no? Algunas de esas líneas todavía existen, las otras desaparecieron. De esa época que yo recuerdo ahora quedan 3, que era el que iba a Citibel, que bueno, que ahora también desapareció. La cubrió la Unión Platense, que tomó ese recorrido. La Unión Platense, que sí ya de esa época, la línea del 508, que iba para la olla de Abasto. Y bueno, no quedan muchas más tampoco. La línea 18, que bueno, también desapareció y ahora reapareció, pero los recorridos son más o menos iguales. O sea, algunos cambiaron y toman los recorridos. Los recorridos actuales son mucho más amplios que los antiguos, porque también antes, qué sé yo, por ejemplo, el micro
el 18 que hacía de Gonet hasta el aeropuerto, que el recorrido más largo, o al cementerio. O sea, el lugar al cementerio iban casi todos, como iban casi todos, excepto el micro 3 que iba a Citibel, todos los demás pasaban por la estación. Pero bueno, van donde hay más trabajo y donde hay más gente, ¿no? Cumplen la función de traerle de la gente de la periferia hacia el interior de la ciudad y después de vuelta al desparramo, ¿no? Con mucho más fluidez que lo que hacía el tranvía, como por ejemplo, sí, que luego del tranvía o el contemporáneo estuvo el trolebús. Sí, el trolebús fue una lástima que lo sacaran, un servicio. Lo que pasa es que en ese momento la municipalidad se quería sacar de encima los transportes, pero era muy ágil, era veloz, era ágil, y se movía igual que un colectivo, con la ventaja que no hacía ruido y no hacía polución. Eso sería un servicio interesante que se volviera a restablecer en La Plata, porque es una forma, por ejemplo, acá en la calle 7, la contaminación de gases y la contaminación sonora es espantosa. Bueno, con el control de buses eso desaparece. Son esas políticas de gobierno que a veces uno los aplaude y después todos lloran. Pero acá se hubo muchas protestas con el tranvía, pero mirándolo en perspectiva, podría haber aguantado unos años más, pero no muchos más. Pasando ahora a otro transporte sobre rieles. Sobre rieles, sí. Un poquito de historia del tren a La Plata, ¿no es cierto?, de Buenos Aires. Bueno, los trenes de La Plata eran básicamente dos, o sea, el histórico y primero es el actual, ya no se llama tampoco Roca, bueno, el Ferrocarril Sur, que en su principio fue ferrocarril de Buenos Aires y Puerto de la Ensenada, y llegaba hasta Tolosa. Tolosa se funda como consecuencia de colocar la estación ahí, y de ahí salía la vía que todavía está, que iba hacia el puerto de la Ensenada. El puerto de la Ensenada estaba prácticamente, para que se ubique la gente, en el mismo lugar que está actualmente el Club de Regatas. Cuando se abrió el puerto de La Plata, ese puerto quedó desactivado, y bueno, y el tren después continuó pasando por toda la costa y llegaba hasta la estación de Ensenada, que todavía se mantiene como centro cultural en Ensenada. Y después, eso fue el ferrocarril, que tuvo en la estación originaria de donde está el pasaje de Alto Rocha, que ocupaba las calles que van de 7, de 50 hasta 48, por 48 hasta Diagonal 80, y por 50 también hasta Diagonal 80. Ese trapezoide era la estación de pasajeros y la estación de carga. Y ya en 1908 se inauguró la actual estación, que se sacaron las vías, después la estación se convirtió en lo que es actualmente el pasaje de Alto Rocha, y ese ferrocarril, fue el primero, y el otro ferrocarril que tenía La Plata era el ferrocarril provincial, que fue inaugurado en los años 1914, fue inaugurado, que lo hizo la provincia de Buenos Aires. Tenía dos ramales, uno que iba hasta Mirapampa, el actual partido Rivadavia, en el límite con La Pampa, pasando por todo el largo que había pueblos que se crearon con eso. El único pueblo grande que tocó fue 9 de julio, en las afueras de 9 de julio, y después el otro ramal que funcionó un tiempo más que el ramal que iba a Mirapampa, ese que iba hasta Avellaneda, y ese se mantuvo unos años más, y entraba a La Plata, pues entraba por la calle 31, daba toda la vuelta y terminaba ahí la estación de Mariano Quinto, la ciudad 17 y 71. Y bueno, y ahorita tenemos este servicio tan espantoso que tenemos actualmente de La Plata a Buenos Aires, que realmente lo han mejorado bastante, es decir, todo sigue siendo deplorable, ¿no? Pero mejoraron con respecto a hace 5 o 6 años, que directamente los vagones del Far West eran mejores que estos, ¿no? Pero eso obliga a que mucha gente tome el micro y no tome el tren, que es lo más lógico y racional para ir a Buenos Aires, que ir el micro, por los precios y por todo. Aparte de ser una cosa para pasear, cómodo, se usaba mucho para los divertimentos de los muchachos, como el de poner las chapitas cargadas con pólvora que hacían explosiones, o el Colegio Nacional, el clásico del Colegio Nacional, que era el último día de clase, cuando venían los tranvías, les sacaban, tiraban de las sogas que desconectaban el trole, y cuando el guarda sacaba la cabeza le robaban la gorra, ¿no? A veces se lo devolvían, y a veces algunos todavía lo guardan como trofeo de su época de exalumno del Colegio Nacional, guardan como trofeo. Yo conozco por lo menos uno que se guardó la gorra y otro que tiene la barra de hierro que se usaba para hacer los cambios, ¿no? Cuando había partidos, los tranvías venían con la gente arriba de los techos.
Todavía, acá en La Plata no sé si quedan fotos, pero en Buenos Aires todavía quedan muchas fotos de los viajes, de los partidos, la gente, claro, el fútbol de antes era diferente, ¿no? Se jugaba, tu equipo jugaba en tu cancha, que la gente generalmente en otro lado jugaba 15 partidos en el año, entonces no había televisión, la gente iba como loco a los partidos, entonces y se llenaba la cancha, que era extraordinario, y bueno, los tranvías venían llenos, pero hasta el techo, colgados, y cada tanto había algún muerto que se